Muy bien, pues vamos a la palabra. Creo que Dios hoy quiere hablar a nuestras vidas y creo que tenemos que aprender a confiar plenamente en que Dios nos va a hablar, que Dios nos quiere ministrar y vamos a tomar este tiempo. Será un tiempo donde estamos estamos iniciando el libro de Timoteo, la primera carta a Timoteo. Si recordamos, estuvimos viendo la semana pasada algunas características en la vida de Timoteo, cosas importantes que Dios vio o que son parte de Timoteo, que lo llevó a ser usado por Dios. Y estuvimos hablando en base a ello, ¿verdad? De que era un hombre que con características importantes de buen testimonio, de una fe sincera, que estaba enfocado en la palabra, agradecido en todo momento. Entonces creo que vemos su servicio y vemos la obra que él ha hecho. Y hoy vamos a empezar con el primer capítulo de la primera carta a Timoteo y vamos a ver solamente los primeros 11 versículos de este capítulo, ¿sí? Voy a dar una pequeña introducción nada más y empezamos a leer, porque recuerden que al parecer, esta carta fue escrita por Pablo durante su estancia en Macedonia, poco tiempo después de haber sido liberado del encarcelamiento que tuvo en Roma. Después de que Pablo fue liberado, él regresa a Éfeso y descubre que durante su ausencia en Éfeso también se habían introducido en la iglesia falsas enseñanzas. Pablo muy probablemente durante todo este tiempo él mismo lidió con cada uno de los personajes que manejaban este tipo de enseñanzas o falsas enseñanzas, ¿sí? Con estos líderes, él tuvo que enfrentarlos personalmente. Pero cuando tuvo la necesidad de partir a Macedonia, él deja a Timoteo a cargo de los asuntos de la iglesia de Éfeso. Y creo que esta carta, además de escribir a Timoteo y capacitarlo para lo que tiene que hacer, porque es una tarea muy difícil, bueno, le va a ayudar también a que pueda respaldar lo que Pablo está mandando a través de Timoteo. Porque aunque son cartas pastorales, y lo vimos la semana pasada, donde pudiéramos pensar, bueno, si estas cartas son pastorales, ¿por qué le puede servir a la iglesia? Porque no eran cartas que solamente el pastor tenía que leerlas, sino que eran cartas que el pastor las leía y después eran leídas a la congregación entera. Ahí donde Timoteo estaba al frente o a cargo de cualquier iglesia, la carta tenía que ser leída para que la iglesia pudiera estar aprendiendo. Y yo le he titulado al día de hoy a la enseñanza, porque en base al tema que tenemos es cuidado con las falsas doctrinas, ¿sí? Cuidado, porque creo que hoy tenemos que entender la importancia de permanecer bien firmes en lo que hemos escuchado, lo que hemos aprendido, fundamentados en la Biblia. Pero vamos a ir viendo verso a verso. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 1 de la primera carta a Timoteo y dice de esta manera: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Simplemente lo podemos ver. Dice Pablo, es el autor de la carta. Lo dice apóstol de Jesucristo y me habla de alguien que es enviado. Apóstol es enviado de Jesucristo. Pero me llama mucho la atención esta frase que dice por mandato de Dios. Porque la carta no solamente, otra vez les decía ahorita, era como una referencia para Timoteo, sino era una referencia para cualquier cristiano que estaba en Éfeso, que estuviera viviendo en pecado. Porque Pablo no es que le tengan que decir a Timoteo, yo soy un enviado de Jesucristo y ha sido mandado por Dios. No era tanto esta primera parte como para decir a Timoteo, Dios es el que me manda, sino más que todo es para que la iglesia que está escuchando este mensaje pueda entender que es Dios el que ha puesto
a Pablo como apóstol, como el enviado. Por eso dice ahí, por mandato de Dios, y lo dice, Dios nuestro Salvador. Y esto me llama la atención, porque normalmente cuando nosotros hablamos del Salvador, pensamos en Jesucristo. Cuando hablamos de alguien que nos ha salvado, siempre le damos gracias a Jesús porque dio su vida en la cruz de Calvario, vino a morir por nosotros, por nuestros pecados. Y bueno, esto es una realidad, claro que sí. Pero creo que muchas veces no entendemos que la obra de toda la salvación radica principalmente en Dios nuestro Padre, porque Él es el que ha dado a su Hijo. Y Pablo a través de la carta pone muy énfasis de decir, Dios es nuestro Salvador. Él es el que ha planeado toda esta obra de enviar a su Hijo a morir por nosotros. Esta obra eterna desde antes de la fundación del mundo, Dios la ha establecido. Y creo que tenemos que estar enfocados ahí. Ahora, igual, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son uno, los tres son Dios, pero que entiendas que la salvación completamente viene de Dios. Él es nuestro Salvador. Dice, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Creo que Pablo pone muy en claro es, Dios es nuestro Salvador, pero la esperanza en quien la tenemos es en Jesucristo. Porque en Él tenemos nuestra esperanza. Y otra vez, no es como una esperanza pasiva que dice, bueno, pues no sé qué pueda suceder, vamos a esperar a ver qué pasa. No, sino nuestra esperanza es como una paciencia activa que sabemos lo que va a suceder. Cuando tenemos la expectativa de lo que Dios va a hacer con nosotros. Durante algunas semanas hemos estado hablando de la venida de Cristo, que cada día está más cerca. Y creo que esta esperanza es la que tenemos en Él. Queremos que Él venga pronto, que Él venga ya. Y que podamos entender que nuestro anhelo es estar con Él para siempre. No sé, algunos quizás no quisieran que Cristo todavía venga. Y si tu corazón está que no venga, quizás para que más gente sea salva, te entiendo. Ojalá sea sincera. Pero si tu corazón está que Cristo todavía no venga porque todavía hay cosas que tienes que hacer en el mundo, pareciera entonces que amas más las cosas del mundo que a Dios. Pareciera que tu corazón está aquí y no está tanto en Jesús. Pero nosotros, los que amamos estar en su presencia, nuestra esperanza está en Jesucristo, que anhelamos estar con Él para siempre. Quiero en el versículo 2, dice de esta manera, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Decía ahorita, yo quiero enfocarme un poquito en este versículo. La mayoría de las veces, como normalmente leemos la palabra, pareciera que al empezar una carta, lo que son las salutaciones, las iniciales, o incluso las bendiciones finales, o los saludos al final, pareciera que a veces no le tomamos tanta importancia. Porque como que, es Pablo, sí, siempre dice lo mismo. Pero yo quisiera que pudiéramos el día de hoy recordar cosas importantes de este versículo que muchas veces pasamos por alto y que son una base primordial en nuestra vida. Por ejemplo, primero dice a Timoteo. Esta carta dirigida a Timoteo, ¿verdad? Y luego dice verdadero hijo en la fe. Bueno, Pablo podía considerar a Timoteo como un verdadero hijo en la fe porque muy probablemente él fue el que guió a Timoteo y a su mamá al Señor en el primer viaje misionero. Esto lo vimos la semana pasada. Muy probablemente en el primer viaje misionero, Timoteo y su mamá conocieron al Señor a través de Pablo. Entonces Pablo él lo toma como un hijo verdadero, un hijo en la fe. Entonces es ahí, recuerden que Timoteo vivía en Listra y su mamá era Eunice, que era una madre judía, y su padre era griego. Y lo comentamos, no sabíamos si para este tiempo su papá ya había muerto, no, porque no se nombra mucho de él. Pero vamos adelante, porque dice, saluda de esta manera Pablo: gracia,
misericordia y paz. Normalmente Pablo siempre dice gracia y paz a vosotros, ¿verdad? Pero en esta carta añade una más que es misericordia. Y aunque es un saludo muy típico de Pablo y que de repente lo pasamos por alto y lo leemos nada más así, yo quisiera enfocarme y hablar poquito de esas tres áreas importantes. ¿Por qué? Porque la primera palabra que yo veo aquí es gracia. Y la palabra gracia viene del griego charis, que significa favor, bondad. Dice, especialmente si no ha sido merecida. En otras palabras, es el favor inmerecido de Dios que nos ha dado como un regalo, es su favor. Recordemos algo, la Biblia me dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, ¿cómo estamos? Destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos hemos pecado. El hombre entero, desde Adán y Eva, en su pecado original, todos hemos sido pecadores. Y el hombre ha pecado día a día sigue pecando. Y entonces ese pecado nos ha separado de Dios. Y el hombre está condenado a un castigo eterno, porque me dice que la paga del pecado es la muerte. En Romanos 6:23 me dice, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces Dios tiene un regalo, tiene un favor, un don especial para aquellos que creen en Él. Todos somos pecadores, pero en el momento de que nosotros conocemos a Jesús y venimos a Él, Dios tiene un regalo, y ese regalo es la vida eterna. Estábamos muertos espiritualmente, ahora tenemos una vida eterna. Y eso es el favor que Dios me ha dado a mí. ¿Por qué? Porque nosotros no merecemos ese perdón de pecados. Porque nosotros somos pecadores y no merecemos que Dios esté de nuestro lado. Pero Él, por su amor para con nosotros, que dio a su Hijo, hoy nos puede dar vida eterna. Y ese es un regalo. Esa es la gracia. Un regalo no merecido. ¿Por qué? Es importante la gracia, porque en Efesios 2:8 y 9 me dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don o es un regalo de Dios. ¿Qué es lo que no es de nosotros? ¿Qué fue el regalo de Dios? Pues la gracia que nos ha dado, su salvación, ¿sí? Por un regalo somos salvos. Pero alguien me va a decir, pero es por fe. Sí, bueno, la fe que tienes en Jesús también es un regalo que Dios te ha puesto. Porque la Biblia me dice claramente que no es por obras para que nadie se gloríe. Y creo que tenemos que recordar día a día su gracia. Porque si hoy somos hijos de Él es por su gracia. Si hoy tenemos amor es por su gracia. Si hoy tenemos vida es por su gracia. Si su salvación es por su gracia. Y muchas veces no tomamos o no recordamos esto. Hemos hablado en otras ocasiones. Y hay una frase que me gusta mucho, que lo hemos mencionado. Dice, la gracia que no ha transformado tu vida es la gracia que no ha salvado tu alma. Una vez más, la gracia que no ha transformado tu vida es la gracia que no ha salvado tu alma. Cuando tú entiendes el regalo que Dios ha hecho en ti, entiendes el favor que Dios tiene para contigo, creo que se va a reflejar en la salvación que puede o que hay para ti. Entonces, en pocas palabras, gracia es darte lo que no mereces. No merecemos la salvación, no merecemos su amor, no merecemos su cuidado, no merecemos su presencia, no merecemos estar con Él para siempre, pero por gracia lo hemos recibido. Es la primera palabra. La segunda, misericordia. Y esto es muy parecido a la gracia, pero completamente diferente. ¿Por qué? Porque dice, gracia es darte lo que no mereces. Bueno, misericordia es no darte lo que mereces. Una vez más, por cuanto somos pecadores, por cuanto todos los días pecamos, por cuanto nuestra mente constantemente y nuestros actos pecamos, nuestra boca pecamos, nosotros merecemos una muerte eterna. Pero por cuanto hemos recibido su gracia,
por misericordia, Dios no te da lo que mereces. ¿Qué merecíamos? Estar alejados de Él para siempre. ¿Qué merecemos? Que Él nunca tuviera cuidado de nosotros. ¿Qué merecemos? Tener una condenación eterna. Entonces, la misericordia también me habla un poquito en base, o tiene un significado en base a la compasión. Y Pablo está diciendo que la gracia y la misericordia, que es compasión, pero también es perdón, ¿sí? Porque cuando ahí no te da lo que mereces es porque Dios te perdona, ¿sí? Y la Biblia me dice que sus misericordias son nuevas cada día, porque Él cada día nos perdona. Pero aparte de compasión y perdón, la palabra misericordia tiene un enfoque, un significado con la fidelidad. Entonces creo que es importante que la misericordia de Dios esté con nosotros todos los días. Que puedas entender que esto me enfoca o me empuja a entender lo que es el amor. Entonces, gracia, misericordia y por último, Pablo dice paz. ¿Sí? Ahora, esta paz es la que obtuvimos por medio de nuestro Señor Jesucristo cuando Él nos reconcilia con el Padre. Una vez más, estamos hablando de la condición del hombre. El hombre ha pecado. El hombre estaba alejado completamente de Dios porque el pecado te separa de Dios. Y cuando alguien vive en pecado, la Biblia me dice que se ha hecho enemigo de Dios, porque Dios aborrece el pecado, incluso aborrece al impío y al pecador. Tú puedes leer la Biblia, porque de repente hay una frase que dice que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y no, Dios no ama, Dios ama al hombre. Y lo ama de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Dios no ama al pecador, Dios no ama al impío, sino que tienes que entender que cuando tú estás en pecado y vives en pecado, te haces enemigo de Dios. Y es ahí entonces cuando Jesucristo, a través de su obra, a través de la cruz, nos ha reconciliado con el Padre. Y si antes éramos enemigos, ahora tenemos en paz para con Dios. Y no solamente una paz interior en nuestra vida, sino que una paz que sobrepasa todo entendimiento y que solamente Jesús nos puede dar y que el mundo no la puede dar. Y que esa paz es la que hoy nosotros podemos experimentar con Dios. Por eso me dice Hebreos que puedo entrar confiadamente hasta el trono de la gracia. Tres elementos importantísimos que Pablo usa para saludar, pero creo que es importante en nuestra vida que hoy podemos recordar: gracia, misericordia y paz. Tres cosas en la base quizás de nuestra doctrina cristiana. Ahora, regresando ahí en 1 Timoteo 1:2, dice que todo esto, ¿de quién lo hemos recibido? Dice: de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Ellos son el autor plenamente de la obra en nuestra vida. La gracia viene de Dios y del Señor Jesucristo. La misericordia de Dios y del Señor Jesucristo. Y la paz de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Todo cuanto te recibimos, lo recibimos de ahí. De Él viene esa fuente de amor para cada uno de nosotros. Entonces, esto es parte de la salutación que Pablo está haciendo en la carta a Timoteo. Entremos en materia un poquito. Versículo 3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos a que no enseñen diferente doctrina. Bueno, Timoteo tiene una tarea muy difícil. Pablo quiere que se quede en Éfeso. Por eso dice: como te rogué que te quedases en Éfeso. Y algo interesante que me llama la atención: Pablo tiene autoridad. Acabamos de decir, dice, por mandato de Dios. Y esto me habla de la autoridad que Dios tiene, que Pablo tiene de parte de Dios. Pero me llama la atención cómo Pablo, aunque tiene una autoridad dada por Dios, bueno, él no ordena y no le está mandando a Timoteo y le dice: te vas a quedar porque yo lo quiero o porque te estoy mandando que tienes que hacer. Sino que es más bien Pablo rogándole, pidiéndole que se quede por la necesidad que hay. Y en la iglesia de Éfeso hay un problema fuerte, porque dice ahí:
¿Para qué quiere que se quede? Para que mandases a algunos a que no enseñen diferente doctrina. Este es el problema que había o que estaba sucediendo en esta iglesia de Éfeso. Recordemos que la iglesia de Éfeso era una iglesia sólida, una iglesia fuerte que iba avanzando, iba creciendo, pero había un problema, se habían introducido falsos maestros. Y esto me habla de una diferente doctrina. En otras palabras, es error, porque estaba equivocado lo que ellos estaban enseñando. Y este era el trabajo que Pablo estaba pidiendo a Timoteo, que estuviera en Éfeso y que mandase, que estuviera cuidado de que no se enseñara una doctrina diferente a la que ya se había enseñado. Porque Pablo había enseñado acerca de lo que es el Nuevo Testamento y había estado enseñando acerca de Jesucristo. Entonces viene gente que empieza a estar metiendo una falsa enseñanza, y por eso Timoteo tiene que estar al pie del cañón para corregir cualquier situación que podían estar afectando. Porque estos falsos maestros estaban enseñando algo completamente contrario ¿a qué? Al evangelio de Dios y a la salvación. ¿Sí? Y entonces era un mensaje diferente a la gracia, a la misericordia que hemos estado hablando, que ahorita empecé yo a hablar en cuanto a ello. Entonces creo que es importante el cuidado que Pablo le pone a la iglesia y manda a Timoteo. Y yo quiero decirte algo. De repente, como cristianos, pensamos que el ser cristiano solamente venía a la iglesia, venir a la alabanza y cantar y danzar y adorar a Dios, y pensamos que la alabanza, entre más movida y entre mejor esté, que es mejor. Y bueno, cada quien lo hace de una manera como siente en el momento que es, y no hay ningún problema. Pero pensamos que el cristianismo simplemente es por sentir y por emociones. Escuchamos a una persona que predica y a veces solamente nos enfocamos en 2, 3 cosas y nos vamos y vivimos una vida cristiana de esta manera. Cuando una persona vive de esta manera, es muy fácil que pueda ser movido de un lado y a otro, porque no hay un gran fundamento, porque toda su enseñanza está enfocada en emociones. Y yo creo que entiendas algo. En nuestra vida es suma importancia que estudiemos correctamente una sana doctrina, o que aprendamos sobre lo que es la doctrina, porque la doctrina es de vital importancia en nuestras vidas. Escuche que alguien dice que la doctrina, lo que uno cree, eso es lo que tú eres. La doctrina que has recibido y la cual fundamenta tu vida, lo que tú has creído, eso es lo que tú eres. Lo que tú has creído es como tú te vas a comportar. Y creo que hoy en día tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en las iglesias se han introducido muchas corrientes emocionales equivocadas que se manejan en un sentido más bien así. Bueno, yo creo de esta manera. O a veces piensan, yo pienso diferente a como ustedes enseñan. O así a mí no me enseñaron. A mí me enseñaron de esta manera. O quizás muchas veces nos movemos más por lo que yo creo que por lo que viene en la palabra. Ahora, yo creo que podamos entender algo. Porque mi idea de este mensaje no es traer ni controversia, ni afectar, ni nada. ¿Por qué? Porque puede haber dos personas con una doctrina sana, con puntos opuestos y viendo dos cosas diferentes. Sí puede haber. Porque lo importante al estar estudiando la Biblia es que Dios nos vaya mostrando conforme a su palabra y nos vaya mostrando qué es lo correcto, y ir aprendiendo para hacer las cosas que le agradan a Dios. Pero hay una gran diferencia cuando se meten ideas, doctrinas, corrientes que quieran desenfocar a la iglesia de lo que es la salvación. Por eso Pablo le dice a Timoteo que mandase a algunos a que no enseñasen esta diferente doctrina. En el griego antiguo, la palabra mandar tiene un significado militar, y era dar órdenes específicas
de un oficial al mando. Entonces es como si Pablo le dice, diles que yo digo que no pueden enseñar eso. O ¿sabes qué? Prohíbeles de parte mía y de parte de Dios que enseñen esas ideas. ¿Por qué? El versículo 4 me dice lo que estaba sucediendo. El versículo 4 me dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Es Pablo diciéndole a Timoteo, mándales y no permitas que enseñen otra cosa que no sea el evangelio. El peligro que estaba viendo en este momento, según lo que estamos viendo, dice fábulas y genealogías interminables. Creo que tenemos que entender que la enseñanza, más que todo, eran distracciones absurdas. Y yo creo que podamos entender este punto. ¿Por qué distracciones absurdas? Porque no es que hubiera en este tiempo una doctrina muy elaborada en contra de Jesús, o sea, una doctrina anti Jesús. Más bien que eran cosas que ellos tendían a mal enfocarse. Y es que si en una iglesia empieza alguien a hablar en contra de Jesús y algo en contra de Dios, es muy fácil de detectarlo, ver que está equivocado y tratar de actuar. Pero cuando de repente dentro de lo que ya creemos en Jesús y nuestra adoración y nuestra alabanza, empiezan a haber cosas que son distracciones y que te pueden a desviarte del enfoque de Jesús, ese es el peligro y ese es el problema, ¿sí? Porque muchas veces dentro de una iglesia se pierde el piso, se pierde el enfoque, y eso me lleva a alejarme de una sana doctrina. Por ejemplo, algo que nosotros como iglesia hemos aprendido y lo hemos enseñado muchas veces, que Cristo es el centro de todo lo que nosotros hacemos. El centro de esta transmisión, quiero decirle que no es usted. El centro de esta transmisión no somos nosotros. El centro de esta transmisión, del mensaje y de la alabanza, es Cristo. Es Él. Nuestra alabanza, cada canto que se entona y que preparan, todo es pensando en Cristo, en alabarle, en exaltarle. No es pensando que si le agrada a uno, a otro le gusta o no le gusta. Todo es en base a Él. Pero de repente cuando una reunión está enfocada en Jesús y la alabanza es para Él y la adoración es para Él, bueno, nos entendemos que no nos movemos tanto por emociones, sino por una convicción, y nuestra alabanza y nuestra reunión sube como un olor grato y agradable a Dios. Pero cuando yo pierdo ese enfoque y empiezo a pensar de que me vean a mí como me veo, o que me vean a mí como comparto, o como canto, o mira cómo toco, o mira cómo me paro, mira cómo me visto, y que me vean quizás como una estrellita, entonces de repente como que empieza a cambiar el enfoque y son distracciones absurdas. Ahora, quizá alguien puede decir, pastor, entonces si yo empiezo una actitud así ya es una falsa doctrina. No, ese es el principio. Porque he visto muchas y he estado en iglesias donde empiezan a desenfocarse de lo que Jesús es como el centro, y empiezan de repente a hacer cosas que nada que ver, y a veces que ni son bíblicas, y a veces tristemente todavía tienen el descaro de subirlas en las redes, y las vemos en YouTube, las vemos en Facebook. Incluso la gente llega a burlarse por cosas que no tienen un sentido bíblico y que la gente está haciendo, y que empieza a distraer. Y mira cómo aplauden, o mira cómo danzan, o mira cómo se visten, y míralo cómo lo hacen. Y es que aquí nosotros hacemos esto y oramos de esta manera y tumbamos a la gente, y empiezan a haber tantas cosas, ¿sí?, que son distracciones absurdas y que quitan el enfoque completamente de Jesús. Yo otra vez, nuestro idea no es, ni vamos a hablar de nadie, ni vamos a hablar de ninguna iglesia. No es el propósito. Ahorita vamos a ver que ese no es el propósito, sino al contrario. Queremos que tú tengas una enseñanza bíblica fundamentada. Ahorita que hablaba de la doctrina, tienes que aprender a leer la palabra para estar fundamentado en lo que es correcto que hacemos y lo que no es correcto.
Porque de repente vienen corrientes en las iglesias que nos llevan a hacer cosas que a Dios no le agradan y que están fuera completamente de la piedad. ¿Sí? Hay cosas que se hacen en la iglesia y no tienen ningún enfoque bíblico. Hay cosas que de repente hablamos sin saber. Y porque un día escuchamos y nos pareció bien, y porque yo creo que está bien, lo hacemos y lo hablamos, incluso hasta lo predicamos. Y entonces empezamos a hacer cosas que no edifican a la fe. Y luego dice ahí que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Y yo quiero decirte algo, muchas veces hablamos de lo que ni sabemos, pero como lo decimos con mucha seguridad y como lo pensamos que es lo correcto, bueno, lo manejamos de una manera, pero eso no le agrada a Dios. Y te voy a decir dónde está el problema. Les decía al principio, el problema radica en que muchos de los cristianos no leen la Biblia. La mayoría de los cristianos hoy en día son cristianos laicos, que simplemente han aprendido de lo que escuchan, pero a veces no saben ni dónde están escritos, y muchas veces usamos versículos fuera de contexto, y eso te va a llevar a tener una falsa enseñanza y un falso fundamento. Y cuando alguien venga y te empiece a hablar de algo y que diga de Jesús y hable de Dios, lo vas a querer tomar y comer, porque como habla de Dios vas a creerle. Pero tienes que entender que en la vida tienes que leer la Biblia, tienes que aprender. Es más, tengo un reto. ¿Por qué no examinas tu vida? ¿Por qué no checas qué tan cristocéntrica es tu vida? ¿Cómo la estás viviendo? Es más, la semana pasada hablamos del testimonio, que te dije, pregúntale a alguien que si tienes un carácter cristiano en tu vida, se ve un carácter cristiano. Puedes preguntarle ahora a esa misma persona, ¿qué tan cristocéntrico soy yo? ¿Qué tanto mi vida se parece a la de Cristo? Y vas a darte cuenta quizás con lo que te digan en base a la respuesta, ¿sí? Entonces el problema es que estos conflictos que había en Éfeso acarreaban divisiones. Y esto pasa a veces en las iglesias. Entran algunas corrientes que al principio pueden ser fascinantes y muy populares, pero a la larga no tienen nada que edifica en la iglesia. Piensa en eso. Hay cosas que hacemos en la reunión o en la iglesia que no edifican a la iglesia y que muchas veces simplemente es como para llamar la atención y para buscar un reconocimiento. Y lo que acarrean son divisiones, egoísmos, conflictos y problemas. Versículo 11, sigamos leyendo. Perdón, versículo 5, 1 Timoteo 1:5 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Bueno, Pablo creo que da este mandamiento para conservar el cuerpo de Cristo, la iglesia, y no para dañarla. O sea, pues le decía ahorita, este mensaje no es para lastimar a nadie ni dañar a nadie. Ese no es el propósito. Sino que lo que Pablo le dice a Timoteo, el verdadero mensaje del evangelio me habla del amor nacido de corazón limpio. O sea, mi manera de mandar el mensaje, de enseñar, me tiene que llevar al amor nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Porque una sana doctrina en nuestra vida va a producir una vida cristiana saludable. Uno de los peligros al momento de repente de esos temas es que podemos querer ser tan estrictos, no tan estrictos, pero nos podemos ir al otro lado, que simplemente en cuidar que se dé la buena enseñanza, nos podemos convertir en legalistas y podemos caer en el legalismo. Y el legalismo es irme al otro lado
donde en vez de poder ayudar, voy a afectar. Y puedo estar leyendo la Biblia, puedo estar buscando a Dios, pero en vez de que el leer la Biblia y el buscar a Dios me lleve a un amor que nace de un corazón limpio, me puede llevar más bien a ser severo y ser duro. Porque de repente hay personas que están en el otro extremo en el legalismo, y que son duros y corren y lastiman y hieren a las personas y critican. Y en vez de amar y en vez de tener una buena conciencia limpia, estamos llevando a ser condenando a los demás en cada momento. Y me lleva que en vez de tener una fe sincera, me va a llevar a pensar que si confiamos en nuestra propia capacidad, vamos a poder agradar a Dios. Es un equilibrio que tengo que estar, porque puedo estar enseñando cosas que me distraen o puedo caer en el legalismo, y tanto una como otra va a dañar a la iglesia. Y Pablo le dice: el propósito de este mandamiento no es pelear, no es dañar, no es criticar, no es lastimar, no. El propósito de este mandamiento es el amor que debe haber en un corazón limpio. El propósito de este mandamiento es el amor en una buena conciencia. Nadie te tiene que acusar nada. Y el amor de este mandamiento se debe buscar en una fe sincera, en una fe no fingida. El problema es que ellos se habían desviado y habían caído en vana palabrería. ¿Sí? Y creo que de repente nosotros mismos hemos experimentado esto en nuestros días. ¿Por qué? Porque les decía, de repente vemos en las transmisiones o vemos en videos o en mensajes donde hay personas que se creen más espirituales que otros y que incluso a veces nos llegan a decir: no, espérame, es que tú estás en las ligas menores, tú apenas estás en el jardín, yo ya tengo un nivel espiritual más alto, más grande, ya mi Dios me ha mostrado y me ha revelado, y empiezan a hablar tantas cosas que es una vana palabrería. Hay pastores que he escuchado que llegan a decir: no, es que yo estoy en otro nivel espiritual más alto que tú, y así como que bíblicamente eso no viene de una manera así. Y es que Dios me revela cosas que a nadie ha revelado, y todo esto los lleva a usar vana palabrería y a hablar, y la gente se está creyendo. Incluso dice Pablo, miren en el versículo 7, dice: queriendo ser doctores de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que afirman. O sea, Pablo está diciendo: esa gente empieza a meterse en la iglesia de Éfeso, empiezan a hablar de la ley, pero no saben ni lo que están diciendo. Y ese es el peligro. Y bueno, lo comento por el día de hoy. Hay una preocupación que a mí me da, o que debemos de tener siempre. Es que, por ejemplo, el día de hoy el internet es una gran herramienta. Porque si no fuera por el internet, bueno, hoy no estuviéramos transmitiendo, no estuviéramos reunidos virtualmente. La internet es una gran bendición, pero también es un peligro cuando no se usa de una manera correcta. Y también puede ser un peligro para ti cuando escuchas cosas que no están fundamentadas en la palabra de Dios. Yo siempre les he dicho: tú tienes que aprender a escuchar el mensaje y tienes que llevarlo siempre a la palabra de Dios para tomar lo que es de Dios. Incluso lo hemos dicho: de mí principalmente. Si hay algo que yo esté enseñando que no viene en la Biblia, lo puedes desechar completamente. Si tú crees que hay algo que estamos enseñando que no es de parte de Dios, no le hagas caso. Porque si algo buscamos nosotros es que puedas vivir una vida plena en la palabra, una vida en plenitud en Cristo. Pero cualquier palabra, Pablo lo dice, cualquier mensaje fuera del evangelio, o si anunciáramos otro Cristo diferente, ni aún a nosotros creáis. Tienes que entender que Dios quiere hablar a tu vida y te dice hoy: ten cuidado con lo que está a tu alrededor. No es malo escuchar, no es malo ver otras predicaciones. No estamos diciendo que no puedes escuchar a otros hermanos,
Hay hermanos con gran ministerio, con grandes enseñanzas, que son una gran bendición, pero hay otros también que son un peligro. Y en vez de ayudarte, puede confundirte si no tienes los cimientos bien establecidos. De repente se escuchan cosas como estas en las iglesias. Es que a mí Dios me ha dado un código secreto en la palabra y hasta buscamos códigos secretos en la Biblia. Y te digo algo, no hay códigos secretos en la Biblia. No hay números secretos en la Biblia. Mira, es que a mí Dios me mostró en un sueño y me dijo esto. Y no hay nada secreto. No hay sistemas, no hay métodos secretos que no estén ya revelados en la palabra. Es más, ni profecías ocultas que solo Dios le ha dado a ciertas personas. No existe esto. O sea, no hay con que es que a mí Dios me dio una profecía que nadie lo sabe, a nadie Dios se lo ha revelado, soy el primero y Dios me dice que te diga, cuidado, eso no me habla de una enseñanza completamente bíblica. Hay maestros que hablan acerca de claves o secretos de la prosperidad. Te voy a decir para que prosperes, cosas, principios, métodos que nadie sabe y que a mí Dios me la reveló en secreto y que no la vas a poder encontrar porque solamente en secreto, y empiezan a decirte tantas otras cosas que quiero decirte algo, no hay métodos secretos en la Biblia. La palabra está hecha para todos. Dios la ha revelado para todos, ¿sí? Cosas que de repente hacen, cosas que a veces dices que tienes que declarar, decretar, pactar la palabra, tienes que pagar para que se haga realidad algo. Todo eso no es nada bíblico. Gente que dice, llama, si tú me llamas y depositas, Dios va a hacer esto en tu casa. Y si tú te pones esto, agarra agua y agarra un elemento y hace esto y ponlo en tu casa o abajo de tu cama o en tu almohada. Y son cosas que no son cosas que Dios ha establecido y simplemente distraen. Es más, tristemente, hoy en día hay gente, en cuanto a esta cuestión de la liberación, que creemos en la liberación. Claro, en la Biblia Jesús me enseña de liberación como el Gadareno y otros tanto que hay. Y hemos orado por liberación y creo en el poder de Dios para liberar a la gente. Pero hoy hay gente que habla tanto y predica tanto de los demonios, que hablan más y predican más de los demonios que de Jesús. Increíble, porque ahora saben cómo se llaman, hasta nombres y apellidos y dónde viven y todo. Y uno se pregunta, ¿y de dónde los sacaron si la Biblia no viene? Hay algunos que hasta se ponen a platicar con ellos y es tanto lo que conviven que a veces uno confía y dice, ¿realmente serán cristianos? Es tener cuidado con lo que estamos escuchando. Dice ahí, por sus fábulas y genealogías interminables. Porque eran hombres que se habían introducido en la iglesia enseñando mal, que habían tomado la ley, pero la estaban enseñando de una manera incorrecta. Dice el versículo 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Rápidamente recordemos, ¿para qué es la ley? Bueno, la ley es para mostrarnos que somos pecadores y mostrarnos que tenemos o necesitamos salvación y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Rápidamente quiero leer Gálatas capítulo 3, verso 22 en adelante. Gálatas 3:22. Dice de esta manera: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. O sea, todo hemos pecado. La Biblia me muestra, la ley me muestra que estamos todos en pecado, pero hay una promesa que es por la fe en Jesucristo que fue dada a los creyentes. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley y encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. La palabra ayo aquí es maestro, ¿sí? O sea, ha sido nuestro maestro. La ley ha sido nuestro maestro para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados
por la fe. Simplemente, rápidamente, la fe es una lista de mandamientos que muestran un estándar que Dios quiere que el hombre viva. Pero como el hombre no puede cumplir esos mandamientos y al momento de fallar uno se hace culpable de toda la ley, me muestra la ley que el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo y que está condenado a una muerte eterna. Entonces, la ley me enseña que solamente Cristo me puede librar del pecado y de esa condenación, ¿sí? Por eso dice, verso 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ¿sí? O sea, una vez que nosotros hemos creído en Jesús, ya no estamos bajo la ley, porque Jesús pagó todo completamente por nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, estos hombres usaban la ley para desenfocar el punto en cuanto a la salvación. Y dice Pablo, bueno, la ley es buena si la usamos legítimamente, ¿sí? Versículo, ahora, ¿para quién es la ley? Verso 9. Conociendo esto, primera carta de Timoteo 1:9 dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, ¿sí? Si pensamos para quién fue la ley, me dice que para transgresores, para desobedientes, para los impíos y pecadores. Aquí entramos, ¿verdad? Sin darle más para adelante, aunque no me dice. Para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Entonces Pablo está muy claro, muy preciso en demostrar que la sana doctrina siempre te va a llevar a poder tener un corazón limpio, una buena conciencia y una fe sincera. La doctrina equivocada te va a traer divisiones y te va a distraer del punto principal, que es Cristo. Pablo dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque Pablo sabe la responsabilidad que Dios le ha dado de que el evangelio sea preciso de la mejor manera. Y creo que nosotros como iglesia, hermanos, tenemos esta misma encomienda. Se trata de que podamos tener una sana doctrina en todo lo que nosotros estamos hablando. Tenemos la responsabilidad de enseñar correctamente. Si se dan cuenta, no hablamos de ninguna iglesia, no hablamos de ninguna denominación, porque nuestro objetivo no es dañar, lastimar ni herir a nadie. Nuestro objetivo es que tú puedas fundamentarte en la doctrina verdadera, en la salvación que es por la fe en Jesucristo, y que no te dejes mover por ningún motivo y que no hagas nada que a Dios no le agrade. Esa misma responsabilidad que Dios le dio a Pablo la tenemos nosotros, y creo que es la misma que tú deberías de tomar el día de hoy. Tenemos esta gran responsabilidad, ¿sí? ¿Para qué sirve la ley? Para terminar, pues la ley me sirve para mostrar que somos pecadores, lo que acabamos de ver. Pero la gracia que vimos al principio me muestra que por amor, por su misericordia y la paz que nos ha dado, ahora estamos reconciliados con Dios. Y nuestra fe en Jesús es la que me lleva a tener eso. Entonces, aunque la ley me muestra que soy un pecador, la gracia me muestra en su misericordia y la paz que Cristo ha tenido por nosotros. Entonces, ¿qué me pide Dios? Dios me pide que a través del evangelio verdadero yo pueda tener una buena conciencia, que lo que tú hagas a Dios le agrade, un corazón limpio que agrade a Dios y un amor que puedas demostrar para con todos, ¿sí? ¿Por qué no me ayudan los muchachos, por favor? Si para nosotros de repente como pastores predicar estos temas no es nada fácil,
porque aunque no crean, hay gente que a lo mejor puede estarse molestando por escuchar esto. Creo que para Timoteo era sumamente más difícil la tarea de esta enseñanza. Y te digo algo, alguien pudiera pensar, ¿y por qué hablamos de esto? ¿Por qué no hablamos del amor, la provisión, el cuidado, la prosperidad? No sé, tantas otras cosas. Pero yo quiero decirte algo. Al momento que nosotros estudiamos la Biblia verso a verso y estamos entrando en esta carta a Timoteo, yo puedo aprender y a entender que es Dios el que quiere tratar con nosotros. Y hemos visto algo. Creo que en base a la falsa doctrina está bien lo que hemos aprendido, pero creo que en el punto que yo me he enfocado el día de hoy es recordar que somos pecadores. Todos somos pecadores. Todos hemos fallado. Y a través de nuestro pecado estamos condenados a una muerte eterna, separados de Dios. Y el hombre está perdido. Dice Efesios, el hombre estaba muerto en sus delitos y en sus pecados. Pero yo quiero decirte algo. También hoy hablamos de la gracia. Y la gracia es cuando recibimos algo que no merecemos. Hoy quiero que terminemos de una manera muy especial, porque hoy es primer domingo del mes y hoy vamos a participar una vez más de la Santa Cena. ¿Y sabes qué? El participar de la Santa Cena es recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y cuando yo participo de la Santa Cena, gracias, voy a poder entender de que esto que acabamos de lo que vamos a hacer me recuerda su gracia, su misericordia y la paz. No merecemos su amor, no merecemos su salvación, pero hoy lo tenemos por gracia. Y el otro elemento que hablamos es la misericordia, porque en misericordia hablamos de compasión y cómo Dios tuvo compasión del hombre que aunque merecía ser muerto, no nos dio vida. Merecíamos compasión, pero también recibimos perdón de nuestros pecados. Y no solamente perdón de nuestros pecados, sino también habla de fidelidad. Y cuando nosotros participamos de la Santa Cena es recordar lo que Cristo hizo por nosotros y su gran fidelidad. ¿Por qué? Porque el perdón está presente hoy en día. Y hay una promesa, que Él viene pronto. Él viene pronto y vendrá por todo aquel que ha entregado su vida y que ha experimentado su gracia, porque por gracia sois salvos. Quiero que tomes un minuto ahí en tu casa. No sé si estás preparando ahí los elementos ahí en tu casa. Prepara pan, prepara el vino, el jugo de uva que representa el vino. Y una vez que ya los tengas, ¿por qué no cierras tus ojos y meditas en cómo Dios ha sido tan bueno que ha perdonado tu pecado? Porque esto se trata de un perdón de pecado. Recordar el sacrificio en la cruz, que es perdón de pecados. Recuerda que lo que te separa de Dios es el pecado. Y lo que hoy puedes hacer, tú hoy, es confesar tu pecado delante de Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. Moy, ayúdanos con un canto para, mientras que está este canto, podamos estar buscando a Dios y pedir perdón por nuestros pecados. Preciosa sangre que se derramó, preciosa sangre que fluyó por amor. Confiesa tu pecado delante de Dios. Sobre ti el dolor, tus velas lloran.
preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder, hay poder. Díselo. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó, me perdonó. Tu sangre me limpió, me limpió. Tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó, me perdonó. Tu sangre me limpió, me limpió. Tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió, me limpió. Tu sangre me sanó, tu sangre me salvó. Y hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. La sangre de Cristo es la que perdona los pecados. Y quiero decirte en esta hora que si tú confiesas tus pecados, Él te limpia y te perdona de todo pecado. Si tú has fallado, si tú has pecado y estás arrepentido, Dios te perdona todos tus pecados y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Un corazón contrito y humillado Dios nunca rechaza y nunca desprecia. Y si hoy tú meditas en su gracia y en su amor, en su misericordia, puedas poder experimentar su paz también. Dice la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Prepárate con tu pan, por favor. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos en esta hora del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo:
esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Participemos de la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás y le dices: Dios, gracias porque me has perdonado mis pecados? Gracias por el regalo que me has dado de la salvación. Porque no hay donde tú estás, le dices a Dios: gracias por tu misericordia, porque me habla de tu compasión, de tu amor, me habla de tu perdón y me habla de tu fidelidad. Y gracias por tu paz que sobrepasa todo entendimiento, y que hoy me hace poder entrar confiadamente hasta tu presencia. Dale gracias a Dios ahí donde estás. Dale gracias porque es Él el que está transformando tu vida. Porque es Dios el que desde el principio de la reunión está a tu lado, diciendo que está obrando en ti, que está perdonando tus pecados, que todo lo pagó en la cruz del Calvario. Dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hoy dale gracias porque te ha perdonado, porque si tú has creído y has puesto tu confianza, Él te ha sanado, te ha perdonado y te ha libertado. Gracias Dios. Gracias Dios por tu amor. Gracias. Dale gracias a Dios por su misericordia y por su amor. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Díselo al Rey en esta tarde. Y para darte las gracias Señor, y gracias mi Señor Jesús. Tu vida, en la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias y para darte las gracias y gracias Señor, y gracias mi Señor Jesús, y yo te doy gracias y gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias mi Señor Jesús. Decimos una vez más y yo te doy gracias y gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Gracias te damos, Dios. Gracias por la salvación que nos das. El participar de la Santa Cena nos hace recordar la promesa que un día vas a venir por nosotros.
cada día, Dios, que participamos, hablamos de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, de tu fidelidad y de tu paz. Y hoy, Dios, damos gracias por lo que has hecho en nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Creo que no hay nada mejor como agradecerle la gracia que Dios tiene para con nosotros y cómo podemos tener nuestra seguridad de nuestra salvación. Dice la Biblia que el que tiene al Hijo tiene vida eterna, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Si tienes al Hijo de Dios, hay una seguridad que Cristo te ha dado una vida eterna, y hoy podemos experimentarla completamente en Dios. Así que puedo motivarte. Lo que hemos aprendido hoy es cuidado, porque hay gente que son falsos profetas, falsas enseñanzas, se visten de ovejas pero son lobos y quieren lastimar a la iglesia. Y este mensaje, simplemente el propósito es cuidar a la iglesia y que me lleve a que nada me mueva de mi fe en el evangelio y la esperanza que tenemos en Jesús. Amén. Muy bien, pues por hoy hemos terminado. Ha sido un buen tiempo que hemos pasado adorando a Dios. Hemos aprendido su palabra, estudiando de su palabra, y también, bueno, hemos celebrado la Santa Cena. Y yo quiero invitarte a que durante la semana agarra un libro para leer. Si quieres, agarra 1 Timoteo. Vamos a estar leyendo esta carta para ir aprendiendo lo que Dios nos quiere hablar. Y hoy en la noche tenemos una reunión a las 6 de la tarde. Nuestra reunión, estamos hablando del libro de Josué y vamos a hablar hoy del capítulo 5. Y quiero invitarte para que puedas venir hoy en la noche. Bueno, puedas conectarte hoy en la noche y puedas, junto con tu familia, podamos estar aprendiendo lo que Dios también quiere enseñarnos en base al tema de hoy en la noche. Así que nos vemos más tarde, y es una bendición el poder tenerte de esta manera. Recibe un abrazo de todos los que estamos aquí, un abrazo muy especial. Les amamos, y pronto, primero Dios, vamos a estar juntos para poder seguir exaltando el nombre de nuestro Dios, ¿de acuerdo? Así que Dios te bendiga. Somos despedidos y vamos a cantar nuestro último canto para poder salir de la transmisión, ¿sí? Dios te bendiga. Somente